Bienvenidos a un capítulo más de Rediseñados, al podcast más escuchado en toda Venezuela. ¿Qué digo Venezuela? Latinoamérica. ¿Qué pequeños sueños? 8 billones de personas. ¿Por qué no más, Ángel? Porque no hay más personas en la Tierra. 8 billones de la población mundial. Video cancelado por copyright. El que entendió. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Efren? Hoy vamos a hablar sobre la generosidad. No me acompañaron, pero vamos a hablar. ¿Por qué termina en dad? Porque Hay que dar. hay que dar. Entonces, Daniel, explícanos un poco qué es una persona transeconómica. Una persona Porque eso da pie a la transeconómica. conversación. Una persona transeconómica es una persona que se siente millonario pero está atrapado en el cuerpo de un pobre. Sería la pregunta, ¿los transeconómicos pueden ser generosos? Yo creo que todos deben ser Todos generosos. podemos ser generosos. ¿Qué es la generosidad para ustedes? Bueno, yo no tengo aquí mi Bueno, ahí en Google, así súper explícitamente dice que es abundancia de nobleza, no de realeza, no es que tiene que haber mucha gente rica, sino de nobles, es abundante, noble. ¿Y qué es ser noble? Alguien que da sin esperar nada a cambio. No, me has dicho, alguien dadivoso, alguien bondadoso, perdón. Esa sería la definición de generoso. Y noble también me suena como a humildad, como a sencillez, como a una persona que es así como dada, pues, como con todos. Que no busca ser más, o no O sea, busca ser que- grande entre todos, o sea, no busca como llamar la atención, sino que es una persona que busca ayudar. A mí se me viene a la mente alguien que da pero que se goza en darle a los demás, o sea, que no lo hace por, ¿cómo que se llama cuando lo da? Por hipocresía, necesidad. sino que lo hace porque de verdad le satisface el bien de otras personas. Si es pensando en alguien, perdón, creo que me viene más a la mente alguien que siempre que ve una oportunidad la aprovecha para dar sin interés. Si puede ayudar, lo hace. La nobleza tiene que ver también con la empatía, colocarse en el lugar de otro. ¿Ok? Y la generosidad, por ende, tiene que ver también con la empatía, colocarse en el lugar de otro. Que es más generoso que nuestro Señor Jesucristo, se puso en el lugar Siempre sentía nuestro. compasión y Compasión. Incluso Sí. es interesante como Lewis, el autor de Narnia, pensando en esa idea es que construye Narnia, porque él dijo que Dios, ¿cómo se hace con nosotros? Hombre. Entonces, si fuese un mundo de animales, ¿qué haría Dios? Se haría animal. Por eso Aslan es un león. Sí. Oye, ¿verdad? Y mencionaron algo interesante, que es que la persona generosa se place en dar. Pero me surge la Place. pregunta, ¿en dónde debería estar el gozo o el placer de la persona generosa? ¿En que va a ayudar a una persona en el dar o en sentirse bien después de dar? Porque podemos decir que de repente yo soy generoso porque veo que hay una persona que Que la está en necesita. necesidad, siento empatía, compasión y ayudo. Puedo ser generoso porque me encanta dar, y a veces le doy a los que no necesitan porque me gusta es darse despojado. O lo más común, porque me siento bien. Le di al vagabundo que estaba en el bulevar porque me hace sentir bien que lo ayudé. Hice mi buena acción del día, me merezco el cielo. Y yo creo, hay una historia que creo que puede dar pie a entender el panorama. Es una señora que va manejando y llega a un cruce y un vagabundo le toca la ventana pidiendo si tenía algo, pues. Y ella baja y le da $1 y dice, te lo doy no por ti, sino porque me hace sentir bien. Entonces el vagabundo le dice, bueno, déme 20 más como para que se sienta mejor. El punto es que generosidad habla de dar sin esperar nada a cambio. Ya cuando entra la idea implícita de que... Independientemente de dónde nace eso. ¿Cómo así? O sea, bueno, creo que sí igual, porque si yo doy por sentirme bien, aunque yo no espere nada a cambio, es generosidad. O Pero- es una Porque generosidad. creo que Creo trata que- más de enfoque. Creo de que enfoque. también es lo que estás esperando es sentirte bien. O sea, estás dando para sentirte bien. Y cuando das por ayudar, estás dando para que él también se sienta bien. Cuando das para sentirte bien, estás actuando desde el ego. desde el Exactamente. egoísmo, porque lo estás No hay haciendo nobleza. para ti, No no hay hay nobleza en eso. Sí, en eso Cuando no tú hay. das aún cuando no te sientas bien,
entonces allí Y hay generosidad. Sí. Hay un aspecto de la generosidad que es tal vez imperceptible o tal vez difícil de comprender. Y es que es sencillo ser generoso cuando tengo. cierto. ¿Ok? Si yo tengo y me sobra, aún es más fácil ser generoso. Pero cuando llegamos al nivel de dar aún lo que tenemos o cuando no tenemos, aún cuando no tenemos, entonces realmente hay nobleza en eso. Podríamos pensar en la ancianita que dio las 2 monedas. Ella no dio lo que o sea, no dio porque eso le sobraba, sino que era lo único que tenía. O sea, después de allí hacia adelante, ella se iba a quedar sin nada. Y no es que se iba a quedar sin nada hasta la próxima quincena, es que se iba a quedar sin nada de por vida. ¿Ok? Entonces, allí vemos que su gesto, aunque fue al ofrendar, fue sincero, fue honesto y no fue para ella sentirse bien. Y incluso ella pudo haber pensado, oye, ¿por qué más bien no me dan ese dinero a mí? Y yo decía, ¿qué hace para? Porque nadie es bueno conmigo. Entonces, podemos también decir que la generosidad muchas veces, o la mayoría del tiempo, requiere fe. Porque yo estoy dando, creyendo que, bueno, después el Señor de alguna manera me ayudará, o no después, sino que el Señor me ayudará a dar. Porque también creo eso, que si en tu corazón la intención es dar y viene desde el amor y viene desde el honrar al Señor también, el Señor siempre te va a dar para que tú puedas dar. Entonces, si lo que quieres es dar, de repente ni siquiera das de lo que tienes, sino lo que te da el Señor. O te lo da después que diste. Pero el Señor siempre te va a dar para que tú puedas dar. Y me acuerdo a los apóstoles cuando eso no tenían realmente nada, pero eso siempre tenían algo para Lo que tengo te doy. y en ese momento incluso fue algo más poderoso. Es como a veces creemos que mientras menos tenemos, menos posibilidades hay de hacer algo grande. Y eso siempre. Porque la grandeza viene cuando ves que no puedes. Exacto. Entonces O es grande porque, claro, si puedes hacerlo, fino. O como le enseñó Dios o como Dios se le enseñó a Pablo, en tu debilidad yo me perfecciono. No importa en qué aspecto, yo puedo hacer algo brutal, algo increíble. Otra cosa sobre el enfoque, retomando un poquito el tema antes, sobre el enfoque de si es por mi bien, si es por mi bien o no, pienso en Jesús. Dios es completo, Él no necesita de nadie, pero da. Entonces, creo que para el generoso es imposible hacerlo esperando lo cambie, porque Él es Dios, Él no necesita nada de ti, pero Él te ama y quiere bendecirte. Y también, Entonces, el área de generosidad también implica como que en los momentos en los que estoy bien, en los momentos que estoy mal. Porque hay personas que en los momentos que estoy bien, que estoy feliz, que estoy alegre, conchale, soy generoso con todo el mundo, pero en los momentos de dificultad y puedes cambiar totalmente tu carácter. y creo que ya abre un tema interesante, que muchas veces tal vez la pregunta que nos detiene a ser generosos es ¿por qué nadie es bueno conmigo? Más bien, espera eso, ¿por qué Y no es somos buenos eso, que conmigo? a veces eres generoso no por sentirte bien, sino porque buscas la cosecha. Verlo, cierto. Entonces, claro, esto de dar, recibir, siembra, cosecha, entonces si yo te doy, en algún momento se me va a volver, entonces yo te voy a dar para yo poder... Es como, no sé, como una transacción económica, una cosa que yo te voy a dar dinero a ti, pero es una inversión para yo poder tener. No estoy Un siendo principio generoso. financiero. Exacto, un principio financiero. Muchachos, y es que cuando se habla de generosidad, normalmente o automáticamente nos vamos a la moneda, al bien Oye, material. cierto, increíble. Al bien material. Conversamos y podemos durar horas conversando y nos vamos al bien material. Nos vamos a la sea moneda. la moneda, sea La casa. la casa, la ropa cosa. o algo material. Pero realmente la generosidad está en la acción. Se es generoso con una persona que no puede cruzar la calle y se ayuda a cruzar la calle. Ahí se es generoso. Se es generoso con la persona que se le cayó algo en la calle y uno lo recoge y se lo da. Se es generoso con aquella persona que no puede cargar las bolsas que lleva. Entonces, no solamente ser generoso implica tener lo material para dar, ¿no? Y que va más allá también porque en el dinero, ok, si tengo es más fácil dar, ya eso lo hablamos, pero cuando es que alguien se siente desanimado, el dar ánimo, muchas veces tampoco tenemos ánimo para dar. Y ahí es donde está esa generosidad, ¿cómo te doy ánimo aun cuando yo me siento mal? Yo creo que tal vez en ese punto también aplica el principio de cuando no tienes mucho. Creo que Dios se glorifica cuando, aunque no tengas mucho, tú das aún ahí, sacas de donde no tienes y... Sí, el cliché más grande, eso poquito que tienes es lo que necesitas.
Sí, y creo que eso, lo de la moneda, comenzamos desde queremos ir tan grande y eso a veces no hacemos cosas porque pensamos que son tan pequeñas. Que no Cuando si supiéramos que lo que más hace falta son cosas pequeñas. En estos días hablamos de algo, o sea, sin importar cuál era el contexto, era la idea de si todos diéramos $1. Y eso, queremos empezar a tener tanta cantidad y a partir de ahí empezamos a dar, porque bueno, ya aquí, perro, ya hubo una diferencia. Pero es que con $1, eso, una pequeña parte, hace una diferencia. Entonces, si nosotros vemos que la generosidad no solamente tiene que ver con el dinero, con el bien material, ni siquiera con la comida. La generosidad tiene que ver con un estilo de vida. ¿Ok? Tiene que ser Una parte posición de del la vida. corazón también. Nosotros sabemos y hemos sido criados, la mayoría o todos, en hogares cristianos. Y hemos aprendido desde niños a que la importancia de dar, ¿verdad? Ahora Y lo hay que sabemos. recibir. Pero resulta que cuando hablamos de generosidad es más allá y cuesta mucho convertirlo en un estilo de vida, porque esa generosidad implica el abrir la puerta, el darle paso a alguien, el ayudar a un anciano, el hacer cualquier actividad que vaya en beneficio de otra persona. Y creo que es porque lo encerramos en dinero y en comida. Sí. Y eso Entonces no entonces, es tan malo. Sí, Creo y que creo lo que vemos es eso que... o sea, como que global, bueno, no sé si globalmente, pero creo que sí, como que lo hemos encerrado en dinero, en comida, así, y no lo hemos visto en pequeñas cosas, pequeños Y es detalles. que eso, que si yo soy generoso dando amor, si yo soy generoso dando, no sé, esperanza, tu tiempo. dando valor, dando importancia, dando tiempo, aplica igual el dar y recibir, vas a recibir eso. Exacto. Y creo que vale más recibir todo esto de amor, de valor, de importancia, que... Que lo Y de... eso me acuerdo de una historia. O sea, honestamente no sé si siempre, creo que por fe que sí. Es una de un chamo que iba de casa en casa y vendía ciertos productos. El problema es que ya en ese punto le quedan era 10 centavos y no había comido bien en esos días. Entonces se propone a sí mismo que en la próxima puerta va a pedir algo de comer porque ya no aguanta. Cuando abre la puerta, toca la puerta y abre, es una chica hermosa de 16 años y se le va todo el valor. Y el chamo le dice como, oye, te ves mal, ¿quieres algo? Y él le dice, no, bueno, un vaso de agua. La chama va y cuando vuelve le da un vaso de leche grandísimo. Y él llevaba tiempo, él no se acordaba de cuando uno tomaba un vaso de leche y se lo tomó todo. Entonces él le dice como que toma los 10 céntimos pues. Y ella, no, mi mamá me enseñó que cuando tú haces un acto de benevolencia no recibes nada a cambio. Pasan años, la chama pasa una enfermedad horrible, termina mal, va a la ciudad central y es atendida. Solo que cuando está siendo atendida está pensando en la deuda le va a endeudar la vida. Y no es extraño en otros países pues. Cuando el doctor que está atendiendo ve el nombre de la región, se interesa y atiende a la persona. El punto es que cuando la chama se sana, ya llegando al final, ve cuando va a ver el costo, que es lo que le tiene ya peor que la enfermedad, ve que está pagada la deuda. Y entonces abajo dice, toda la deuda está paga y con un gran vaso de leche. Y es una historia real, es un nombre, no recuerdo el nombre ahorita, pero eso. Sembraste en un momento un vaso de leche es increíble, un vaso de leche, y tu vida fue, no sé cuánto no se le pagó, pero eso. Pequeños actos de servicio, de Y generosidad. que son esos pequeños actos los que dejan una marca en la persona. Increíble. Entonces, eso, tú ayudaste a alguien con unas cajas, o ayudaste a alguien a terminar de pagar el supermercado, etc. Y después a esa persona le queda esa marca. Ya después con el tiempo esa persona no lo olvida y cuando te vuelva a encontrar va a sentir respeto, admiración, amor por eso que hiciste, sin conocer. O más aún, lo va a hacer por otros. Y Lo va a entonces hacer vas a por alcanzar a otros. muchas otras personas. Oye, eso me acuerda de lo que pasó, o sea, hay una película, el Cadena chavito de que... favores. Total. Qué hermosa película, es una historia de la vida real. Bueno, para los que no sepan, es un niño que, o sea, es una clase donde el profesor reta a los niños a que inventen una idea o propongan una idea que cambie el mundo. Un niñito dice que en Japón muchas personas vayan y salten al mismo tiempo y sacan el planeta Tierra del eje. Ok, y luego viene este chamito que propone que o sea, yo voy a ayudar a 3 personas. Y cuando yo las ayude, esas 3 personas se van a comprometer a ayudar a 3 más. Y así sucesivamente. El punto es que pasan muchas cosas, el niño ya hasta cierto punto ya como que ni se acordaba. Y luego se hace noticia nacional que esa cadena ha llegado a otros estados y se ha regado eso, a muchos lugares. Y millones de personas están participando
de lo que comenzó como unidad de clase. Incluyendo abogados, incluyendo médicos, incluyendo delincuentes. Sí, Es no que lo es lo- loco delincuentes en la cómo cárcel. la gente, o sea, las personas son fáciles de ser motivadas e inspiradas. E influenciados. Eso, la Es muy generosidad fácil. motiva a las Siempre hay personas. estos avivamientos de De grandes cosas. generosidad. Entonces, nada más con eso, Una ayudaste chispa, a alguien o sea, ya. como que necesitas un Es empujón. impresionante. Una Incluso chispa. algo que también pasó en un café fue eso, que una persona está tomando café y le dice a alguien, mira, págale el café que está atrás mío, no lo conoce ya, pero dice. Luego la persona cuando le dicen que se lo pagaron, dice, ah bueno, págale también el de atrás. La broma duró como varias horas, duró casi todo el día y más no sé de cuántas personas se les fue pagada su café. En algunos países de Europa, y en España, por ejemplo, y en Italia, que vivieron la guerra, eso es una costumbre. Qué genial. Tomarse un café, o sea, llegas, te tomas un café, pagas el tuyo y dejas pago uno. Wow. ¿Por qué? Porque después de la guerra mucha gente no tenía recursos para nada. Entonces, esos cafés que quedaban pagados allí, aún en la actualidad, tú puedes llegar y decir, ¿hay algún café pago aquí? Sí, y Qué él te lo sirve. genial. Wow. Entonces, a veces se convierten en costumbres vacías, ¿no? Ya simplemente es costumbre, pero iniciaron con un movimiento de generosidad. Hay que hacer falta. Y bueno, eso es lo que se está también en la iglesia promoviendo, ¿no? Oye, El estamos en comprar aniversario. cosas. Siempre que haya que comprar una cosa adicional y ayuda. Que no haya Eso, necesidad. $1. Eso es la idea de que una cosa puede hacer un cambio gigante. Así es. Y también, no me acuerdo, fue una historia que contaste ahorita, pero se me olvidó. Pero era como, con la leche. Que me imaginé que, claro, no, creo que fue como, bueno, anyway. Pero imagina que tú estás siendo generoso con alguien, pero esa persona, sí, por lo de la benevolencia, porque como es sin recibir nada, entonces muchas personas no les gusta que sea generosa con ella, porque se sienten como, no me están haciendo benevolencia, o es porque no tengo, es porque no Tienes tengo. lástima, ¿no? Eso es parte del orgullo, ¿no? Y, oye, Entonces, también es como interesante ver el otro lado, porque muchas veces uno es generoso, pero no siempre la generosidad es bien recibida. Muchas veces te Cierto. rechazan la generosidad. Sí, sí. Muchas veces uno es generoso, lo digo por experiencia. Yo he tenido que aprender a recibir. Porque a mí me enseñaron de pequeño a dar, Eso Pero pero pasa no a también. recibir. pero a recibir, Total. no. Es que siempre todo es una balanza. No, recibo, no doy. Sí. Sí. Y, Una banana. a Porque es veces- diferente pedir a recibir. A recibir. Y a veces hay Sí. que aprender a pedir también. Y cuando recibes, y recibes de buena gana, así como das de buena gana, cuando das de buena gana sabes que es el Espíritu moviéndote a dar. Pero Cierto. cuando recibes de buena gana sabes que estás recibiendo directamente de Dios. Cuando recibes A pesar de que buena sea a través de cualquier persona, la persona que tú menos te imaginas. Pero si es chimo, tú das, no. Y ese es otro Te panorama. quedas con la... Esta es otra cara de la moneda cuando eso, eres generoso, pero te va mal. Por ejemplo, el niño que comienza la cadena, lo que pasa al final es que lo asesina un niño, por envidia, por envidia, lo asesina. Y tú puedes decir, oye, qué triste, ¿para qué fui generoso? Pero es que eso, nuevamente, no es para que recibas algo. trascendió después de su vida, aunque su vida fue muy corta, impactó a miles de personas. Y también... Ha logrado más de lo que han hecho personas que les quedan los 100 cupones completos. La verdad. ¿Ok? Es loco, no, está hablando de pensando en el niño. Que entonces muchas veces las personas son un caso. Porque, o sea, una persona puede no recibir una generosidad y puede envidiar al generoso. Cierto. O sea, como yo ayudé a esta persona y no fui yo quien o sea, esta persona lo ayudó y yo no fui quien lo ayudó, entonces yo me siento mal porque esta persona me dejó claro, o sea, es como Como que pude haber Me dejó que hecho. evidencia. me dejó en evidencia, dejó ver que yo no lo ayudé, pude haber sido Es como, y la palabra le enseña, o sea, creo que lo manda que seamos así, por ejemplo, lo de llevar una milla extra, si te quitan algo, tú dale más bien más. que es loca porque claro, la respuesta de la gente puede ser eso. Viste que ayudó, yo ayudo también, porque yo no ayudé. Pero hay otro, no, ayudo, bueno, De hecho, el niño ayudó a otro niño que era maltratado y molestado. Si sus casos fueron súper difíciles, Maltratado y molestado por los bravucones del colegio. Y él lo defendió y lo ayudó. Y eso le ese era costó el la último que le vida. faltaba, ¿cierto? Era el Eso le último costó la vida. favor que le faltaba. Wow. Él le hizo el favor de defenderlo, de ayudarlo, y eso fue lo que le costó la vida. Y es eso, por ejemplo, Jesús, ¿qué más
generoso pudiste haber sido al dar tu vida y moriste y mueres Entonces, a mano de los que Es eres, loco que por quienes estás siendo generoso. pudiéramos decir que la generosidad requiere fe y también requiere valor, coraje. Sí. Valor. Porque no sabes qué te pueden hacer después de ser generoso. Requiere humildad. Pero Requiere ojo, humildad. creo que siempre Dios no va a defraudar la generosidad. Por ejemplo, podríamos decir Jesús murió, pero fue levantado. Y luego eso, pudo terminar de hablar con sus discípulos, pudo tener ese tiempo de poder otra vez encontrarse con Pedro, decirle que aclarar las cosas entre ellos, resolverlo, volver a ser amigos. Creo que el enemigo de la generosidad, un enemigo de la generosidad es lo contrario es la mezquindad, ¿no? Pero un enemigo de la generosidad es el pensar siempre como que es que si lo doy me quedo sin nada. Eso. Es que si yo La duda. voy y hago ese favor, La duda. no me va a alcanzar el día. Ajá. Eso me va a ocupar mi tiempo. Eso me va a gastar la energía o eso me va a gastar... No, yo tengo que hacer otras cosas para mí que son importantes. Entonces, Eso me pasa. pareciera Entonces, que esas situaciones Eso pasa. no permiten que podamos vivir una vida de generosidad. ¿Por qué? Porque no somos empáticos y nos ponemos en Porque el lugar de nos otro. falta fe, nos falta eso, compasión. el corazón de generosidad es fe. Es eso, entonces, claro, yo digo, pero no le puedo dar porque si le doy entonces no me alcanza para Me esto otro. descompleta. Me descompleto, me descuadro el Epa. tiempo. Si lo hago entonces, y después lo haces y te cancelaron la broma. Y tienes tiempo de sobra. Así es. Se podría decir que también la generosidad es como que un rechazo de tu antigua naturaleza, porque hay personas que se les hace más fácil ser generosas, porque es parte de su personalidad también, pero hay personas Sí. que, o sea, que son generosas mentalmente, pero les cuesta expresarlo, pero también como que cuando más adelante, digamos, como que el Señor va transformando su corazón, va como que ya expresando más esa generosidad y dejando esa antigua naturaleza. Pero, Yo creo que incluso a los que son personalidadmente Sí, generosos, eso iba a decir. tienen áreas, creo que todos tenemos áreas en Bueno. las que nos cuesta ser generosos. Aún incluso, o sea, la personalidad Lo que puede yo hacer que le pienso hace ahí- hacer trampa. Pues, Pero no. terminaste de hablar. Pues, No, o sea, te iba a decir porque, o sea, lo digo porque Ay, pero sí, habían características, bueno, más que todo en mi caso, o sea, yo me considero también en mi pasado no tan generoso, pero fui como que transformando por medio, más que todo por ver a varios hermanos de la iglesia que eran Ah. generosos con otras personas y yo absolutamente no era nada generoso, o sea, yo como que para ayudar a alguien en un problema, literal. Un problema. O sea, porque yo miraba a alguien y me costaba, no sé si era parte de mí, que me costaba sentir algo, o sentir empatía. O sea, como por ejemplo, si alguien ve en necesidad, como que, wow, necesito que me ayude, no sé, a cargar el agua, no sabía qué hacer, no sabía qué eso hacer. me pasa O cómo también. o sea, sentía que quería ayudarlo, pero no sabía cómo expresarlo, o si lo sentía de Sentía verdad. como una barrera. Como Exacto, una entonces, barrera. De repente, sí siento que lo quiero ayudar, pero puede ser pena porque no sé cómo Eso ayudarlo. mismo. O es que lo hago y me dice, no, yo Por eso puedo. vale- Y valentía. entonces, por eso requiere valor. Requiere coraje. Porque me ha pasado muchas veces en el autobús. Me paro para la... No, yo puedo, es ahí mismo. Y me caí para... Y después te sientes cansado y tú, ay, qué bobo. No, y uno se siente mal. sentarse ya. Sí. Y uno se siente mal porque las personas opinan diciendo que, pero porque tú no eres generoso, yo sí quiero ayudar, pero no sé cómo. Eso de aprender también eso de recibir. Yo me acuerdo que creo que lo aprendí más de ustedes. Yo era súper. Mira, ¿quieres una hamburguesa? No. ¿Por qué? No. No, lo siento. Pero veía como ellos lo recibían, pero no así como que, ay, sí, salió un buen provecho o algo. Sino como que, bueno, está bien, gracias, recibo bien tu generosidad, de verdad, me hace feliz. Creo que eso también me importa mucho. Sí. Y es que eso, en cuanto al... O sea, muchas veces no sabemos cómo dar ese primer paso. Y pienso que es a base de práctica. Practica Práctica. y perfección. Y otra cosa que me recuerda lo de recibir, me la pienso en Jesús. Él recibió un perfume ultra caro. Él pudo haber dicho lo que dijo Chanel. No, chica, Judas. no lo derrames. Úsalo, véndelo. Mira, repara tu casa. Sé útil. Sé útil. Pero no, como wow, gracias. Gracias por tu perfume. Lo voy a disfrutar como nadie. Aparte de Hay que, que no aprender a disfrutar aparte la de que generosidad de conocía los su demás. corazón y sabía de lo más intrínseco de ella, Sí. cómo se lo estaba dando. Y honestamente, después de que empecé a aplicar eso, he disfrutado mucho más, no solo por el hecho de comerme la hamburguesa, no, sino que antes me sentía como eso, pero la persona quiso ser generosa y yo la corté así como, no, ¿por qué no? Y que claro, si tú piensas en que de repente la persona no tenía para la hamburguesa, pero lo quiso hacer por ese acto de generosidad, entonces tú sientes más como esta admiración, este agradecimiento de que wow, esta persona hizo un esfuerzo para darme este regalo. Y eso, Aunque de repente no. y disfrutarlo y ver con eso, el cariño como que lo está haciendo a pesar de no tener tal vez
increíble, es de lo más... Y volviendo a lo de la personalidad, pienso que sí, hay personas que son muy dadas por nacimiento en dar, son despojadas. Sí. Pero pienso que volvemos al inicio. Están los que dan para ayudar, los que dan porque Arias. dan y los que dan para sentirse bien. Y de Sí. repente ¿Será un don? Una maldición, no me... Será un don porque a lo mejor una persona no nació generoso. Pero como dice Efraín, el camino después de creer en Jesucristo, después de aprender, de crecer en el Evangelio, genera ese acto de generosidad. Aunque no quiero, tal vez no para no meternos tanto en el tema, pero sí quería mencionar que cuando en la Biblia hablan de dones, cuando dice generosidad dice que es con alegría y tú dices, pero es un don. ¿Para qué necesitas con alegría si ya es un don? porque necesitas aprender a usar tus dones. Eso, necesitas aún crecer dentro de tus dones. Sí. Tienes que ser perfeccionado, ¿no? Y el que reparta con liberalidad, ¿verdad? El O sea, que sirva. Con el que alegría. sirva con alegría. Y es que eso puede ser el don dado a los que ya de por sí son alegres o a los que no, pero que necesitan desarrollarlo. Y que eso, volviendo otra vez, que de repente esa personalidad que es muy dada, da, pero sin una intención o sin un verdadero Sí. concepto de por qué estoy dando. De Exacto. repente. Y eso creo que puede ser la Sí, clave. hay muchas Igual. razones para dar. Así como el que le gusta dar como el que no, pienso que los dos tienen que aprender a dar. Tienen eso. Dar Exactamente. necesita ser aprendido. E incluso Y practicado. bajo la idea de crecer, creo que en todas las áreas hay que crecer. Por ejemplo, me acuerdo de José Arimatea, él fue mencionado en el contexto en el que la iglesia estaba súper dadivosa, esa fue la chispa de la dadivosidad, que es donde dice estamos situados en el aniversario. Y cuentan que él fue apodado el que consuela. O sea, también cuentan que venía una propiedad para ayudar a la gente. El punto es que yo no creo que haya sido llamado que consuela solo por la casa, de haber comenzado desde pequeñas cosas. En ese momento había mucha gente de otros lugares que no hablan el idioma, no tenían empleo, yo qué sé. Tal vez oraba por ellos, tal vez los animaba, tal vez también les proveía lo que pudiese. Recuerden Eso, que los es que- romanos estaban matando a los cristianos también, así que Eso. probablemente consolaba a las viudas, También a los muertos, ¿cierto? Entonces Bueno, a eso. los muertos, a los familiares. Por lo menos ya estaban cansados. Por eso ya estás en el Señor. Y no pasa eso, los mejor están los que ya. Tranquilo. Ya pasó. Ya pasó. Que no duele. Pero eso, pensamos que la casa, tengo que de la casa, o algo grande, pero no, mira, desde cosas tan pequeñas. Desde cosas tan pequeñas es que al final puedes lograr cosas también. Grandes. Creo que no logras cosas tan grandes de un momento a otro Claro. y tan fácilmente. Es que todo va en escala, de micro a macro. Porque creo que así como a la señora le cuesta dar en lo poquito todo, también cuesta darlo todo en lo mucho. En ambos, darlo todo cuesta. Y dar un porcentaje no mucho también. Sí, exactamente. Cuéntanos algunas experiencias que hayas tenido acerca de la generosidad Wow. o esto que has aprendido a lo largo de estar en relación con la generosidad. Fin En de la recibir, en dar, Así que fin de la conversación. No, Yo creo que nada de lo que Dios hace es ni en vano ni por azar, ¿no? Como les decía, desde niño en casa aprendí a dar. Era algo que todos nosotros hemos experimentado en nuestras casas. Comparte como- con tu amiguito. Sí, comparte y no sé qué, y los jugueticos y todo, siempre en nuestros hogares siempre ha sido así. Y eso hace que uno crezca conociendo el dar, ¿no? Como parte esencial de la vida. Pero ¿qué tan profundo está en nuestras vidas el dar? ¿Qué tan profundo está en nuestras vidas el dar desinteresadamente? ¿Qué tan profundo está en nuestras vidas el dar sin mezquindad? Y dar sin mezquindad no quiere decir, no, es que él es súper mezquino porque tiene muchísimo y no da. No, a veces podemos tener poco y ser mezquinos también, porque pensamos lo que decíamos hace un rato. Es que si lo doy me voy a quedar sin nada. Es que se me va a acabar. Es que ese chocolate es muy sabroso. Creo que la mezquindad. El cuadrito sin letra no se comparte. Perro. Pero, Total. ¿saben qué ocurrió? Y ocurrió hace pocos años, ¿no? Hace pocos años ocurrió, de hecho, acá en Casarapa. Fin de la conversación también. Ocurrió acá en Casarapa, como ustedes saben, bueno, conozco el Evangelio desde niño y llegué a Casarapa hace relativamente pocos años. Voy a tener apenas 4 Sí. años voy a tener aquí en Casarapa. En un tiempo, cuando estaba el hermano Freddy, tu tío, dando el Sermón del Monte, el estudio acerca del Sermón del Monte,
Y en una parte del Sermón del Monte y hablando, habla de generosidad, habla de la humildad, habla de esa sencillez de corazón y todo lo demás. Y después de haber escuchado el Sermón del Monte, no sé cuántas veces en mi vida, en esa oportunidad dije, wow, fue como cuando te pones un espejo enfrente y tú dices, uy, estoy despeinado. Dices, wow, Oye, siempre ha sido tan feo. siempre he dado. Y considero que se me hace fácil dar. Y se me ocurrió la brillante idea de decirle al Señor, Señor, ¿qué será dar cuando uno no tiene? Pero te volaste. Oraciones peligrosas. Oraciones Oraciones peligrosas. En el Muchas transcurso del gracias. siguiente año, el Señor me enseñó lo que es dar cuando no tienes. El ver la necesidad y el gemir literalmente ante Él por no tener para dar. Wow. Entonces creo que es la experiencia más, voy a usar la palabra de ustedes, más brutal en el dar, Brutal. en lo que tiene que ver con generosidad. Porque ya no es una generosidad que viene de mí, ya no es una generosidad que yo pueda pensar, es una generosidad a la que el mismo Dios te mueve a dar. Y ya no mira si el bolsillo tiene o el bolsillo no tiene. Y si no tiene, te duele porque no puedes dar. Entonces, Sí, el que da no eres tú, No, sino el es Señor el atrás Señor de el ti. que Y el da que atrás de recibe no recibe de ti, sino del Señor. así mismo. Entonces, Sí, sí, el poder experimentar eso de verdad que considero que ha sido un privilegio. Y me encanta eso porque vemos, pues, Jesús creo que es la persona que más ha dado. Y tú lees y dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Solo para dejarlo claro, no tiene nada que ver con posesiones. Es ser Que generoso. tampoco significa que la mejor generosidad es la del que no tiene. Cierto. La mejor generosidad es la del que sabe La de- por qué lo está haciendo. La de la El que tiene la posición correcta de su El que corazón. tiene el Y significado. me Cuando- sorprende que digas que ese fue como, o sea, que te gustó mucho ese momento. Que muchos dirían como que... Que fue uy, el no, heavy. Mejor es horrible. dar que recibir. Sí, pero es que no es el fin, es el proceso, ¿no? No es el fin del proceso. Es el proceso. El proceso de llegar a eso, y no quiere decir que soy el más generoso ni el más dadivoso del mundo, pero el proceso de comprender. Porque esa pregunta que vino a mí, yo sé que no vino de mi mente. Esa pregunta vino del Espíritu Santo a través de la palabra, porque es que ni siquiera implícitamente estaba eso en la palabra. Pero yo llegué a mi casa y de hecho tardé como 2 días antes de hacerle la pregunta a Lili. Ambos nos creamos similar. En ciudades diferentes, en familias diferentes, pero en el mismo ambiente y con la misma enseñanza en el caso de dar, ¿no? Y yo le hice el comentario, ¿qué tan fácil es dar? Y ella dice, es relativamente fácil puesto que lo aprendimos. Entonces le dije, ¿qué tan fácil sería dar lo que uno no tiene, cuando uno no tiene? Y de verdad que experimentamos, yo en lo particular lo experimenté y sé que también ella, pero yo en lo particular lo experimenté y fue algo que en principio a veces uno no lo entiende, ¿no? No sabes qué es lo que está pasando. Pero cuando empiezas a dejarte llevar y a dejar que el proceso de Dios actúe en tu vida, entonces tú dices, wow, Señor, esta fue la pregunta que yo te hice hace un año. Cuando tienes que tu oración fue tomada en serio. Sí, escucha todo. Sí, esta es la pregunta que yo hice hace un año. Y esta ha sido tu respuesta a través de la. O sea, no soy yo el que estoy dando, no soy yo el que da, no soy yo el que tengo el deseo en mi corazón de dar, no soy yo ni siquiera el que ve la necesidad. Puedo ver a Dios trabajando y actuando y diciéndome, ven, que aquí estoy haciendo algo. Y ahí entonces eso también requiere una intimidad con el Señor, porque es el Señor el que te dice como, mira esto, o sea, como, mira esto y haz esto. Pero Sí. si su voz no está cerca de ti, ¿cómo vas a verlo? Y por eso les puedo decir que la generosidad tal vez con lo que menos tiene que ver es con el dinero. Con lo que menos tiene que ver es con lo material, con las posesiones. Porque el dar amor, el dar esa ayuda a una persona, el bajar y ver a alguien que está haciendo un trabajo y necesita que le pasen el martillo, o agua, o cualquier otra cosa, y hacerlo no porque, me están viendo y voy a darle agua a él. No, sino natural. O sea, sientes que es necesario que lo hagas y sientes que él necesita que alguien lo haga. Entonces eres empático, te colocas en el lugar del que tiene la necesidad, tú dices, lo hago.
Lo mismo que también deja marcas en las personas. Sí. Entonces, sin decirle a la persona, las personas ya saben que pueden contar contigo. Y tal vez eso también se trata de cuando das disfrutar a las personas que recibió, o sea, verla nada más tan contenta. Eso me hace pensar en a lo que decías que fue brutal y pensar en que eso nacimos para dar. Cuando estás para lo que naciste es lo más pleno que No puedes. tenemos nada, no tenemos nada de Sí, nuestro. Sí. también. Bueno, Cuando das de lo que se te ha dado para administrar, también podría. lo que han ido a mi casa saben que me gusta cocinarles, darles y que me digan, no, ya no quiero más. Hasta la cama le dieron. la cama. Y creo que esa es una de las cosas que como que me han ayudado a dar intencionalmente, que es que sé que dejan marcas en las personas. O sea, que voy a dejar una huella en esa Yo diría que persona. generoso es más incluso poderoso a veces que una predica. Bueno, sí, Sí. más poderoso que un mensaje. Porque deja marcas en las personas, pues, y es como, no es solo que le di algo, sino que de eso, o sea, nosotros no tenemos idea de cómo pudo impactar un simple abrazo a alguien, cómo pudo impactar un simple saludo incluso a alguien ese día, o sea, ¿Cómo estás? Eso iba a decir yo. un cómo De la estás, Robert, perdón. pero un cómo estás en serio, En porque serio. nuestra cultura es cómo estás bien y tú, no, un cómo estás de Me verdad. ha De cuando pasado que lo ves a los eso. ojos y le dices así atentamente, ¿cómo estás? Y te le quedas viendo para que me responda así. Me ha pasado que de repente estoy, no sé, tocando, no sé, y las personas me ven así, porque yo siempre ando como tristón. Pero una vez una persona después se me acercó y me preguntó cómo estás, y yo, perro, me vio. Me digo, Y se siente fino estar del otro lado también. sí. Saben que en los primeros prédicas públicas en la iglesia primitiva se convirtieron 3.000 y se convirtieron 5.000, pero el gran volumen de los cristianos se convirtieron al ver cómo se trataban los unos a los otros, cómo eran generosos y cómo actuaban con los necesitados. Realmente eso llevó a los pies de Cristo a mucha más gente que esas predicaciones de 3.000 y de 5.000. Es que es Ni lindo, siquiera es lindo ver una familia así, ¿sabes? Una familia que es generosa unos con otros, una familia que se ama, una familia que se ve eso, es bonito. Y entonces verlo en tu familia de la fe es como, wow, yo quiero pertenecer a ellos. Eso me acuerda una historia que contó un pastor que fue un señor que iba a comprar un remedio y no le alcanzaba. Venía alguien, un chamo a hacer ejercicio, llega, escucha la conversación y le dice, señor, espera aquí, déme un chance. Corre a su casa, agarra el dinero y le paga el remedio, la medicina. Entonces el domingo va a la iglesia de ese pastor y le cuenta a ese pastor que es la primera vez que viene y vino porque dijo, wow, si hay más personas así como él, yo quiero ser parte de esto. Un hombre que tal vez jamás en su vida habría dado una pizca de Dios para escuchar el mensaje por un acto de generosidad. Y que Es capaz de... interesante eso es que las personas, aunque uno no lo ve a simple vista, buscan cambiar. Siempre las cambiar, personas sí. buscan el cambio, buscan mejorar. Y cuando ven a alguien que ya lo hizo, buscan estar para uno poder hacerlo. Que ya después es difícil, sí. Pero sí lo buscan. Y si quieren estar en un ambiente en donde los ayude. Y que los ambientes importan. Los ambientes importan y es ver eso, lo poderoso que los ambientes tan poderosos que crea la generosidad. Creo que también otra cosa de la generosidad es cuando ves mucha necesidad y entonces te abruman porque no puedes abarcarlos a todos. Wow, Y creo sí. que otra característica de la generosidad es que no debes convertirte tú en el superhéroe de todos y no debes tú saciar todas las necesidades. Que hay Entonces, un salvador. ya hay un salvador, Salvador. no sea, exacto. ¿Y qué pasa? Que ves a todos y entonces después de repente ayudas a uno, pero ya después sí ya te desgastas tú completico y ya no te alcanza ni siquiera para los demás y excedes un límite. Pues. Y tal vez incluso en esos panoramas resurgen enemigos de la generosidad. Por ejemplo, el ver que tal vez estás motivando a otros, pero de repente eres el único que queda que sigue siendo. Cuando eres el único que ya solo es el que está dando y ves a los demás. Por ejemplo, la idea de reproducir la generosidad, tal vez al ver a algunos que los otros no lo hacían, se había cortado, podían decir no ya. Pero eso, cuando la generosidad está en el corazón de la fe, no en otra cosa, puede prevalecer ante... Ahí, ahorita resaltábamos que se requería de fe, se requería de valor.
Pero hay algo imprescindible en la generosidad que no puede faltar, y hay una sola fuente de eso, y es el amor. Y la única fuente de amor real es Dios. Entonces, como dice, es cierto, Él pone en nosotros esa sensibilidad por la necesidad, pero realmente el que la suple es Él, no nosotros. Entonces nosotros tenemos la sensibilidad, tenemos el poder diligenciar el acto, pero realmente quien es la fuente, primero de moverme a ver la necesidad, es Dios. Por mi propia humanidad jamás le voy a prestar atención a las necesidades de otra persona. Nuestra humanidad es egoísta por naturaleza. Entonces, cuando nos movemos a ver lo que otro necesita, es el Espíritu de Dios el que nos está moviendo a verlo. Por lo tanto, es el mismo Padre el que puede suplir la necesidad de esa persona. Que tenemos que hacer nosotros, interceder por la persona delante de Dios. Él nos pondrá en las manos lo que hay que darle, o lo hará a través de otra persona, o lo hará, no sé, directamente. Si Él quiere, abre el cielo y cae. Y es como también el niño de la alimentación. Ajá. Los panes y los peces. Que, No, o sea, 5.000. de repente tú dices, bueno, yo tengo aquí, o sea, ¿en qué estaba pensando él cuando dijo, mira, yo aquí tengo esto? No sé, para los 5 que están de primero, por lo menos. Pues será para ti y para tus discípulos. Tal vez Exacto. pensó, Y yo no tal vez, como. Tal vez que- si yo doy esto, alguien más se motivará. Puede ser una opción. Lo que tal vez me imagino es que lo que puede haber pasado es que tal vez el niño vio a Jesús, a Dios, tal vez sí lo reconoció y dice, Señor, aunque sea aunque no pueda ver, yo a todos, pero es como me ofrenda a ti. Y claro, es lo que Dios hace cuando, en las manos de Él, lo que Él hace cuando tú... Y ese es el otro punto. Que, Vemos el contraste de los discípulos, ¿verdad? Sí. Wow, ¿será que habrá que ir? No, pero es que ya están cerrados los abastos. Y llega un Ya niño cerraron el supermercado, es radical. y les enseña y le da a todos una clase ¿Y de qué lo tan que es. intenso debió ser el niño, o tan seguro de sí mismo, para que los discípulos aceptaran, se dieran y se lo presentaran a Jesús? Porque de repente el niño le dijo a un discípulo y él, no, eso no alcanza. No, chicos. Entonces, Oye, ¿cómo pasó el niño a convencer al discípulo de que le dijera a Jesús? Y Eso también. tenía que Seguro estar que Tal vez seguro. pudo pensar el niño, él va a saber qué hacer. Él va a saber qué hacer. Y ese es Eso. donde quiero Y llegar, eso que es. en las manos del Señor siempre va a ser suficiente. Entonces de repente no sientes que tienes, pero pónselo al Señor. Y él va a saber qué hacer. Eso es otro tema porque muchas personas, tal vez está como lógicamente, se puede notar que realmente los recursos no alcanzan. A nivel global parece que ya no alcanzan. Pero Jesús, el que no tenía nada, era el que decía, pero las aves están bien. Pero vende tus propiedades y sígueme. Era el que más podía sentir que Dios podía suplir lo que hacía falta, lo que hiciese falta. Entonces ahora me surge también otra pregunta. Podemos decir que hay intrínseco en la generosidad, hay negación a uno mismo. Sí. Porque no es ver lo que me falta, lo que tengo, sino ver a otro. Pero se pudiera dar el caso de que tengas que ser generoso contigo. O sea, verte a ti mismo, ver tu valor, verte a ti. O Bueno. está un poco fuera. No sé, lo que pienso en Jesús, y tal vez no es generosidad hacia sí mismo, sino tal vez seguridad de quién es. Confianza Sí. creo que es diferente. Identidad. Y confianza, seguridad. Confianza no es orgullo ni eso, ni identidad. Puedes ser confiado de quién eres y estar súper seguro, con la cabeza en alto, sin ser arrogante, solo porque estás seguro de quién eres. Y tal vez eso ocurría en Jesús. Lo importante es que, indiferentemente del nivel, vamos a llamarlo así, o el qué tan avanzados en generosidad estén, sepamos y no nos descuidemos nunca en entender y comprender que es un estilo de vida, que es lo que Dios pide de nosotros que seamos. Una posición del corazón. Y que se practica. Sí. Porque Y se construye. Y que se basa en uno de los mandamientos, ¿no? O sea, amarás al Señor tu Dios como a ti mismo, como al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto, la connotación que tiene es, haz con otros como te gustaría que hicieran contigo, no como quieres que hagan contigo, ¿no? O sea, Exacto. no como que voy a hacer esto para que conmigo Para que hagan me lo hagan. mismo, no, sino cuando eres empático tú dices, wow, si fuera yo que estuviera en esa situación, me gustaría que, Wow. y lo haces con esa es persona. perra la diferencia es Y, marcada. Wow. incluso cuando empezar eso nuevamente el panorama por sentirme bien, pero me imagino a Jesús cuando lloraba por las personas. No creo que lloraba como porque me siento mal, quiero sentirme mejor, porque me duele. Debería hacer algo para que se quite esto. Era porque de verdad le dolía.
Y nuevamente eso, creo que es algo que el Espíritu Santo... Sí, nuestra produce. cultura nos enseña así como que no le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan. Ujú. Pero realmente el enfoque y la esencia de ese mensaje, de ese mandamiento es actúa con los otros, o sea, con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que no eres tú, cualquier otro que no eres tú. Exacto. ¿Cómo te gustaría que actuaran contigo? Entonces, Y wow, que esa sin persona pensar- está en necesidad. A mí me gustaría que si yo estuviera en esa situación, por lo menos alguien me diera un pancito. Y es delicado porque no nos creemos. Entonces pensamos que como lo hice, entonces ahora tengo que esperar que alguien me ayude. Pero no es nada más un... Eso, ¿quién Uf, pues? ¿Y ahora quién what es if? bueno conmigo? No es por eso. No es por eso. Y no, tampoco se trata de edad. Ya vimos que la edad no importa para hacer grandes actos de generosidad. Eso, Sí. el micrófono. Y que eso se practica, porque al principio duele el ser despojado de las cosas. Sí, duele. Entonces, el ver rodarte esta plática que me gané haciendo toda una semana o todo un mes y de repente dártela completa o darse la mitad. O, wow, por fin tengo medio día un sábado para descansar y ahora tengo que ir a ayudar a esa señora que no puede subir el tubo de agua y que después que lo suba el tubo de agua me va a decir que se lo coloque en el baño y después seguro me va a decir que le baje la maceta para regar la matica y no sé, me va a consumir todo mi media tarde de sábado que es la única que tengo libre para O descansar. incluso otro panorama, todo el día has hecho cosas, llegas a la noche cansado a tu casa, te sientas y tu mamá, tu esposa, quien sea, te quiere contar algo y tú ya estás saturado. Y estás tan feliz de su cara y estás súper emocionada por contarte y ya estás al borde de... Yo apagando las luces y ya acostándome. Eso, ahí también puedes mostrar generosidad. Sí, ser generoso es como pasa en la película esta de Disney, de los... ¿Cómo se llama? El chamo que va a cruzar el abismo y tiene que dar pasos Unidos. unidos. Paso de fe. Ah. Eso es generosidad, es dar un paso y no ver nada. No, Eso fue para ti, dar el paso y... ¡Ay! ¡Pum! sí. El doble. Y siento que muchas veces es así. Es eso, es por fe. O sea, tú das y no sabes en dónde estás pisando. O sea, tú Sí. vas por Sí. fe, pero lo impresionante es que el Señor siempre nos sostiene. O sea, nunca nos deja caer y aún así nos cuesta volver a dar otro paso. Y para Jesús, ¿por qué me abandona? ¡Tac! Resucité. Y levantado, me levantó. Sí. Es fiel. Jesús siempre dio el paso, ¿no? Sí. No importaba la situación, no importaba el costo, siempre dio el paso de fe Entonces, sobre el agua. a manera de conclusión, cerrando ya el capítulo, podemos decir que la generosidad requiere fe, requiere valor, Amor, requiere amor, Amor. por supuesto humildad. requiere humildad, Nobleza, se nobleza, puede resumir. Y compasión. Dios. Y que la generosidad o la más grande generosidad no es del que no tiene idea, sino del que sabe por qué está dando. Exacto. Y eso, que sin importar en qué panorama, es capaz de darlo todo, diría yo. Eso, creo que es clave. Capaz de darlo Dejarlo todo. todo. Porque creo que los mejores dos ejemplos, es interesante, ¿no? Algo tan chiquito, algo tan grande, pero se sienten tan grandes. La señora que da 2 moneditas y Jesús en la cruz. Son tan lejanos, pero igual se sienten tan Ambos lo grandes dieron ambos. todo, ambos dieron Ambos todo. dieron Ambos todo. todo. Sí, ambos dieron el 100%. Bueno, Cuidado. dejamos hasta aquí el capítulo, nos vemos en el siguiente capítulo con otro invitado, invitada, Invitada. hablando acerca especial. de la palabra. Ujú. Segundo Estamos- tema del mes aniversario. Este mes de aniversario estamos toda la semana. Y para el último va a haber algo interesante. El último tema, estamos planificando una idea ahí Sí, Está ahí. bien fina. Eh, Así que pendiente. bueno, se está basando también el aniversario en el libro de Hechos, Hechos, ¿cuánto? Hechos Hechos 2. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Una gran familia, una gran Y familia. CCC, una gran familia. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye. Goodbye.